Muy buenas tardes, sean todos muy bienvenidos. Me da mucho gusto recibirlos en este espacio, la segunda etapa de nuestra serie de conversaciones bibliotecarias, auspiciado por la Red de Bibliotecas del Consorcio Hemisférico Global, un espacio en el que queremos proporcionar para todos ustedes una plataforma que promueva la colaboración, el intercambio de mejores prácticas entre las bibliotecas y las universidades para atender desafíos globales clave que tenemos declarados en nuestra misión, como son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas hacia el 2030. Y esta actividad que tenemos de webinars es una de las actividades que tenemos participando en el consorcio, precisamente para compartir información y aprender unos de otros. Me da mucho gusto recibirlos. Mi nombre es Vladimir Burgos, responsable de biblioteca en el Tecnológico de Monterrey, y me da mucho gusto recibir al equipo de Patrimonio Cultural del Tecnológico de Monterrey, que el día de hoy tienen una charla para nosotros enfocada a el tema de preservación de patrimonio cultural, con el reto, el título del webinar el día de hoy es Patrimonio Cultural del Tecnológico de Monterrey: custodiar, difundir, preservar y reflexionar para un mejor futuro. Quisiera, antes de iniciar la sesión el día de hoy, darles algunas indicaciones para todos ustedes que nos están siguiendo a la distancia. Primero que nada, por favor, hay una sección habilitada en plataforma para que nos puedan hacer llegar sus preguntas, dudas, que al final de la sesión habrá un espacio de 15 minutos para poder conversar con nuestros oradores sobre cualquier tema que pudiera estarse presentando y que quisieran tener mayor información. También este webinar tiene traducción simultánea, así que por favor, quienes nos acompañan y desean tener el servicio de traducción simultánea en esta plataforma, en la sección de menú, en la parte inferior, hay una opción que se llama interpretación. Seleccionen la opción deseada y de inmediato empezarán a tener el servicio de traducción simultánea. Con esto, también les quiero pedir que al final de la sesión nos compartan, por favor, sus comentarios, su percepción de qué les ha parecido este tipo de actividades. Les estaremos colocando un URL con una encuesta muy sencillita que no toma más de 2 minutos, de evaluación, de satisfacción, y también donde nos pueden compartir sus comentarios sobre los temas que a ustedes les interesan, aquellos temas que les gustaría escuchar de nosotros y que con todo gusto nosotros podemos preparar para ustedes en estos ciclos de conferencias. El día de hoy, entonces, vamos a iniciar nuestra charla y voy a presentar a mis compañeras que también nos acompañan a la distancia. Voy a presentar a la maestra Ana Lucía Macías Chiu, directora nacional de Patrimonio Cultural del Tecnológico de Monterrey; a la maestra Lisette Saldívar Larrañaga, líder nacional de Patrimonio Artístico; a la doctora Marcela Beltrán Bravo, directora de la Biblioteca de Colecciones Especiales Miguel de Cervantes Saavedra. Sean ustedes muy bienvenidas. Gracias por compartir con nosotros este espacio, y les cedo ahora el micrófono para que ustedes puedan iniciar esta conversación con nosotros. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias, Vladimir. Muy buenas tardes a todas y a todos. Agradecemos la amable invitación y espacio que nos brinda la Red de Bibliotecas del Consorcio Hemisférico Global, así como también la amable presencia a la distancia de colegas de diferentes universidades de la región. El día de hoy queremos compartirles algunas ideas, aprendizajes
y reflexiones en torno al enorme privilegio y compromiso de la gestión del patrimonio cultural en el Tecnológico de Monterrey. Las colecciones patrimoniales representan la vasta cultura con la que cuentan nuestros países y consideramos que su preservación, su cuidado como parte de la cultura en su totalidad, están relacionados con el logro de varios de los objetivos del desarrollo sostenible de manera transversal. Continuamos, por favor. A lo largo de esta sesión, mis colegas y una servidora haremos mención de proyectos relacionados con estos objetivos. Presentamos aquí la agenda, donde primeramente vamos a presentarles de manera general el patrimonio cultural del Tecnológico de Monterrey, así como también las colecciones, funciones, cómo están relacionados con los proyectos que realizamos a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y cerraremos con una pequeña reflexión para posteriormente tener un diálogo con todos ustedes. Continuamos, por favor. Específicamente para hablar del patrimonio cultural del Tecnológico de Monterrey, les queremos compartir a qué nos estamos refiriendo con los diferentes tipos de colecciones que gestionamos en nuestra institución. Por una parte, tenemos el caso de aquellos objetos u obras de arte que se encuentran distribuidas en nuestros campus. Tenemos aquí un ejemplo de esta clasificación, por ejemplo, una obra de Juan Soriano, mexicano, artista mexicano, y esta obra en particular se encuentra en nuestro campus en Estado de México, precisamente frente a nuestra biblioteca de este campus. El otro tipo, en este caso de patrimonio documental, lo que aquí queremos transmitirles, tenemos impresos mexicanos del siglo XVI. Este es un ejemplo del tipo de material documental que custodiamos y que se encuentra en este caso esta colección en nuestra Biblioteca de Colecciones Especiales Miguel de Cervantes Saavedra, que se encuentra en Campus Monterrey. Y posteriormente también contamos con patrimonio arquitectónico, no solo de edificios históricos desde el momento en que surge nuestra institución, sino también con obras de arquitectos reconocidos, en este caso también de un arquitecto mexicano. Este edificio fue hecho precisamente por el despacho del arquitecto Legorreta. Continuamos, por favor. ¿Cómo estamos conformados o cómo se encuentran distribuidas nuestras colecciones? De manera general, compartirles que el patrimonio documental abarca 205,000 volúmenes. En el caso de patrimonio documental, custodiamos volúmenes en este tipo de colecciones en 10 campus del Tecnológico de Monterrey. Por otra parte, en el caso de las obras de arte, tenemos más de 1,700 obras de arte. En total, la presencia de colecciones patrimoniales las podemos ver en 22 de los 26 campus que se encuentran a lo largo de nuestro país en México. También les daremos más información a lo largo de la presentación. Contamos desde el punto de vista de patrimonio documental con 3 registros Memoria del Mundo que son otorgados por la UNESCO y de los cuales les presentaremos un poquito más adelante. Continuamos, por favor. Al hablar de colecciones, lo que queremos también compartirles es también esta diversidad, desde, como mencionaba, la colección de impresos mexicanos del siglo XVI, de la cual hasta el momento tenemos el registro de que custodiamos la mayor colección de impresos mexicanos del siglo XVI a nivel mundial. Por otra parte, tenemos otro tipo de colecciones que corresponden a fotografías. En este caso tenemos la de un arquitecto mexicano que es Mario Panidarqui. Y de igual manera contamos con una colección de 8 incunables únicos en México, y de la cual ustedes pueden apreciar allí en la imagen, básicamente es la segunda carta de Colón. Este es un libro de 1494.
Por otra parte, tenemos el enorme gusto de compartirles que también custodiamos manuscritos novohispanos en lenguas indígenas que abarcan un periodo de 1535 a 1821 en lenguas mexicanas como el zoque, el náhuatl, por mencionar algunos. Entonces, contamos también con una fototeca y esto es para un panorama general del tipo de colecciones documentales que se resguardan. Por otra parte, a nivel de obras de arte, tenemos representación de varios tipos de colecciones en el sentido que se poseen y se custodian esculturas. Hay una gran variedad de esculturas distribuidas a lo largo de los campus, de manera especial en Campus Estado de México, Campus Ciudad de México, Campus Santa Fe y Campus Monterrey. Hay representación también de la gráfica mexicana en nuestros campus. Y un ejemplo de esto también son litografías y serigrafías, y solo por mencionar a un artista mexicano que nos llena de mucho orgullo, tenemos también litografías de José Guadalupe Posada, así como de Rufino Tamayo y de José Luis Cuevas. También tenemos representatividad de dibujos, de fotografía y de artes aplicadas. Eso a manera general de lo que engloban algunas de las colecciones que actualmente custodiamos. Siguiente, por favor. Y ahora cedo la palabra a mi colega Lisette Saldívar para compartirles las funciones, cómo vemos las funciones del patrimonio cultural en nuestra institución. Adelante, por favor. Muchas gracias, Analu. Bueno, pues efectivamente una de las funciones más importantes para nosotros dentro de patrimonio cultural, pues bueno, es por lo pronto conservar, pero también nuestra intención es desarrollar la investigación, divulgar, documentar y exponer. Estas 5 funciones prioritarias van de la mano de otras que también nosotros estamos buscando, que es recuperar la memoria, visibilizar la diversidad, sensibilizar sobre la importancia del patrimonio cultural y su cuidado, generar una comunicación dialógica, no solo de la obra, sino también con públicos, con nuestros alumnos y con nuestros profesores, buscar esa conexión, repensar la cultura, construir su ciudadanía, actuar como agente en la transformación social, tener un compromiso con la sostenibilidad y consolidar redes. Y bueno, pues dentro de estas funciones, los ejes que nosotros consideramos transversales dentro de todos los proyectos que realizamos tienen que ver, 1, con la identidad, memoria y preservación, 2, con la diversidad y perspectiva de género, 3, con la conexión entre ciencia, arte y tecnología, 4, con la sociedad, entorno y sostenibilidad, y 5, decolonialidad. Son 5 ejes importantes que nosotros consideramos prioritarios para poder trabajar con las colecciones y fomentar proyectos que generen transversalidad a lo largo de la universidad. Ahora cedo la palabra a mi colega Marcela. Muchas gracias, Lisette. Muchas gracias por la invitación a Vladimir y al consorcio. Bueno, obviamente el primer ODS que sale siempre hablando de patrimonio es la educación de calidad. Para nosotros es muy importante promover la cultura de paz, de no violencia, una ciudadanía mundial, la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible. Hoy es el aniversario luctuoso de Federico García Lorca y me atrevo a mencionar rápidamente en su alocución a su pueblo Fuente Vaqueros en la inauguración de su biblioteca. Él hablaba acerca de que que está muy bien que todo el mundo coma, pero también está muy bien que sepa. Por eso él pediría siempre medio pan y un libro. Y con un poquito en eso en mente, tenemos que pensar que el patrimonio cultural también enriquece y alimenta el alma, las expectativas, la identidad y que nos ayuda a ver de una manera diferente, por lo menos desde donde somos, hacia el futuro. Entonces,
Vamos a platicar un poquitito ahora acerca de algunas de las actividades que se hacen a nivel del TEC y que están relacionadas con nosotros como patrimonio cultural. En primer lugar, tenemos una unidad de formación que se llama Patrimonio Cultural de México, diseñada en un principio por Juan Carlos Olmedo y ahora rediseñada por el doctor Manuel Tapia. Y tenemos en este caso una vinculación académica en la cual ya se introdujeron materiales de nosotros, contenidos que se han generado desde la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural. Y también tenemos estas otras actividades que son una innovación educativa para nosotros, para el mundo creemos, y se trata de las semanas y semestres y el papel de patrimonio cultural como socio formador. El socio formador funciona como un agente que apoya para colaborar y formar a los alumnos yo siempre hago el comentario que es como dejarlos entrar y mostrarles un poquito tras bambalinas cómo operan ciertas cosas. Entonces nosotros como Patrimonio Cultural y específicamente también como Biblioteca Cervantina, pues hemos participado como socios formadores en semanas que son actividades inmersivas de una sola semana, semestre I, en la cual se impartieron clases vinculadas con patrimonio durante un semestre completo a 10 alumnos y en otras actividades que hemos sido socios formadores que ahora les vamos a compartir un poquito. Por ejemplo, aquí vemos uno de nuestros ejemplos, que es la semana I que le pusimos Monterrey sin filtro. Y aquí podemos observar la visita a la fototeca. Ahí se les están explicando a los alumnos diferentes procesos fotográficos, cuál es su cuidado. Luego hicimos un ejercicio en el cual ellos tenían que hacer las guardas, la limpieza de documentos a manera de ensayo. Y por último, ellos intervinieron unas imágenes que nosotros les digitalizamos y que nos presentaron como su nueva lectura de estas fotografías que les permitimos y que ellos también nos permitieron como juntos seleccionar. Y lo más interesante de esta semana es las propuestas que ellos, con las cuales regresan las nuevas generaciones sobre el patrimonio. Ellos son muy conscientes de la materialidad, como nosotros sabemos, la materialidad se va acabando en algún momento, esperemos que nos dure muchísimo, para eso tenemos los cuidados, pero la intervención digital, el trabajo de preservación, obviamente es para ellos muy importante. Entonces, aquí nosotros ofrecemos una oportunidad para que los alumnos se acerquen de otra manera a nuestros fondos fotográficos y también pues tengan una sensibilidad más aterrizada hacia el cuidado que requiere y también pues descubrir algo que no sabían que les gustaba, por ejemplo. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Aquí tenemos algunos ejemplos de nuestro semestre I. El semestre se tituló Vanguardia Editorial para el Patrimonio Cultural. Y en la foto del extremo vemos a dos alumnas que están revisando un material del siglo XVIII. Ya habían tenido toda la capacitación de cómo manipularla, de cómo leerla, habían aprendido paleografía con nosotros. Y les presento también dos de los productos de este semestre. Y uno fue una exposición física sobre los piratas, hicieron una revisión de material sobre viajeros y se enfocaron en piratas. Les parecía que era un tema muy importante y sobre todo muy actual porque estaba de moda otra de las películas de Piratas del Caribe en ese momento, y un boletín que generaron los alumnos aprendiendo a utilizar los programas de edición de textos, toma de fotografías. Bueno, fue muy completo y muy interesante. Y de esta manera vamos en una relación dialógica, como decía Lizeth hace unos minutos, retroalimentándonos y retroalimentando las actividades y viendo cómo los alumnos van reaccionando a estas nuevas propuestas académicas. Adelante, Lizeth. Aquí vemos otros momentos de ese mismo semestre y aquí una alumna revisando, limpiando directamente una fotografía, aquí haciendo paleografía desde digital. Y aquí está el equipo de colecciones especiales
y el equipo motor del semestre I en ese año. Aquí tenemos algunos ODS, o sea, relacionados con el ODS, pues algunas actividades de acción social, y entonces paso la estafeta a mi colega Liz. Gracias, Marce. Y bueno, pues uno de los objetivos de desarrollo sostenible que tiene que ver, bueno, que tiene una relación fuerte con la acción social y que nosotros tenemos varios proyectos relacionados con eso, justamente han sido servicios sociales y uno se llamó Arte para Todos y también se hizo una inmersión social en donde Patrimonio Cultural fuimos socio formador. Hicimos en conjunto con Life una semana tech que se llamó Yo, Tú, Otros, Nosotros. También hubieron semanas que ya había comentado mi colega Marcela, también un semestre y que tenía que ver con el campo editorial y bueno, pues un bloque de guionismo y producción de narrativas audiovisuales. Esta que vemos ahora es la inmersión social y el servicio social que se realizó en 3 ocasiones. Se realizó el servicio social en Campus Estado de México y la intención de ese proyecto fue justamente tener como medio al arte para poder promover los derechos culturales y dar acceso a personas con discapacidad visual. Nuestros alumnos tuvieron un acercamiento con una artista, una escultora que es autora de la escultura amarilla que vemos en la base de la pantalla. Ella digamos que tuvo una serie de sesiones de sensibilización con los alumnos, en donde ella hablaba del arte como un medio para poder expresar no solamente a través de las emociones, sino también utilizar como los recursos físicos que no necesariamente los tenemos siempre, y en concreto la vista y el cuerpo, ¿no? Para poder hacer la expresión de una pieza, en concreto con las esculturas. Entonces se hizo un acercamiento con los alumnos a toda la colección escultórica del Campus Estado de México, se hicieron recorridos y con base en eso los alumnos tuvieron la posibilidad de hacer una visita guiada y hacer sensibilización también ellos mismos a personas con discapacidad visual y personas con espectro bueno, ahora mismo se me fue la palabra, pero tuvieron ese acercamiento con personas con condiciones muy distintas y pudieron promover el arte, hacer visible, digamos, también la necesidad de que la cultura es un derecho y que pues justamente todos tenemos posibilidad de tener acceso para poder desarrollar nuestras capacidades. En la inmersión social se promovió nosotros como socio formador justamente el acercamiento de una asociación cercana al Campus Estado de México, donde las personas que estaban en esa asociación buscaban tener como una capacitación para poder tener un empleo. Son personas con discapacidades diversas, ¿no? Algunos con discapacidad visual, algunos con discapacidad intelectual o motriz, y bueno, todos ellos dentro de esa asociación tenían la necesidad de poder desarrollar el empleo, y esa era como la necesidad que tenía la asociación, y que en comunicación con el TEC y con servicio social del TEC y como socio formador Patrimonio Cultural pudimos generar actividades que podían desarrollar justamente la posibilidad de desarrollar los alumnos junto con las personas de la asociación propuestas de trabajo para que ellos pudieran autoemplearse. Entonces, bueno, fue muy interesante el trabajo con los alumnos, cómo los alumnos se volvieron socios formadores también en un sentido con los alumnos de este grupo, y pudimos promoverlo justo a través del arte. O sea, el arte es la vía para poder también desarrollar cohesión social. En este caso, estas fueron 2 semanas y que tenían que ver directamente con apropiarse el patrimonio. El patrimonio cultural que hay en el Campus Estado de México es muy vasto, sobre todo son
obras de arte que ya comentó Analu, obras de arte moderno y contemporáneo. Y bueno, se proponía hacer primero con la primera semana ahí, que tenía que ver con una galería virtual, que los propios alumnos desarrollaran una curaduría y que pudieran presentar esta propuesta en un espacio virtual. Tuvieron distintas actividades de sensibilización a través del arte y poder desarrollar conceptualmente una propuesta curatorial. Asimismo, la segunda semana ahí que se desarrolló tenía que ver más con qué dice el patrimonio, qué dice el arte de nosotros mismos, ¿no? Buscábamos un poco desarrollar esta intención de la búsqueda de la identidad a través de la cultura que nos rodea. Entonces, bueno, ahí se propuso visitar varios espacios de museo en donde los alumnos pudieron tener actividades que tenían que ver sobre todo con este programa de diversidades de la UNESCO, en donde trabajábamos continuamente temas como el lenguaje inclusivo, cómo podemos a través del arte también promover una visión diferente de lo que se entiende actualmente como no sé, conceptos como cuestiones de género, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, esas son como dos propuestas también académicas. Otra fue la Semana TEC. Esa Semana TEC se ha estado desarrollando ya a lo largo de varios semestres y es, la intención de esta semana es hablar de la diversidad y justamente promover el quitar tantas desigualdades o buscar la igualdad de género. Los alumnos fueron parte de una serie de actividades en donde a través del arte era como el medio para poder generar como esta reflexión. Y bueno, pues esto fue la Semana TEC. Ahora le cedo la palabra a mi colega Ana Lucía. Muchas gracias. Muchas gracias. Y básicamente también hemos desarrollado cursos y charlas relacionadas también con este tema. En el caso, podemos ver del lado izquierdo, ese fue un curso de capacitación que profesores de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía brindaron a profesores del TEC de diferentes áreas y de diferentes escuelas. Entonces, al final, después de este curso, digamos que los entregables fueron ejercicios de diseño de actividades integrando colecciones patrimoniales para ser implementadas en el salón de clase. Podemos apreciar aquí también en la fotografía que se tiene del lado izquierdo y en la inferior, la promoción que se realiza también con los diferentes archivos. En este caso, tenemos un archivo histórico del siglo XVI de la Real Caja de Zacatecas, donde se hacen charlas sobre estos archivos, tanto a comunidad en general como a alumnos nuestros, para dar a conocer este valioso acervo. Pero y por el otro lado, del lado derecho, tenemos charlas que están dirigidas a colaboradores del TEC, que tienen ese contacto directo con las colecciones, desde colegas de seguridad, de planta física, para sensibilizar acerca de estas colecciones que custodiamos. Adelante, por favor. Asimismo, se han hecho colaboraciones para dar un ciclo de charlas. Un ejemplo de esto es también con colegas de otras áreas. Por ejemplo, a partir de un proyecto de residencias artísticas, invitamos a colegas de diferentes universidades para hablar de los retos del patrimonio, en específico con el caso del arte contemporáneo que entrecruza la ciencia y la tecnología, cómo vamos a estar abordando estas nuevas colecciones, cómo las vamos a estar custodiando, donde participaron colegas, en este caso de la Universidad de los Andes, colegas de la UNAM y también artistas que actualmente están haciendo creaciones de este tipo. Adelante, por favor. Y ahora cedo la palabra a mi colega Marcela. Gracias. Como ya se ha mencionado, pues el patrimonio cultural es una dimensión transversal de varios ODS y bueno, yo diría que de todos tocan un poquito y sobre todo las acciones que hemos hecho, las actividades que hemos hecho están relacionadas entre sí y tratamos de incluir varias cuestiones. Voy a hablar un poquito ahora de algo justamente que se traslapa, como es la equidad, la igualdad de género. Por ejemplo,
nosotros como una forma distinta de acercarnos empezamos a generar desde las Biblioteca Cervantina unas exposiciones virtuales como La más pálida tinta y Viva tu ingenio triunfante. Y en ellas, principalmente Viva tu ingenio triunfante, lo que quisimos fue justamente darle visibilidad al acervo escrito, que hablara sobre mujeres en otras dimensiones, en otros ámbitos de su desarrollo personal. Y bueno, en la más pelea de tinta, incluir algunos ejemplos de escritura que consideramos muy importantes. Por ejemplo, Sor Juana, por ejemplo, Gabriela Mistral, que pues serían como un poquito importantes. Y también, obviamente, regresan a En Viva tu Ingenio Triunfante, mostrando un poco el acervo que tenemos sobre mujeres. Ahora, para hablar un poquito más de estas exposiciones, Lizeth, por favor. Sí, Marce, muchas gracias. Pues dentro de lo que también se ha hecho como exposiciones, una de ellas fue pues muy interesante, que trabajó con Dulce Pinzón, una fotógrafa mexicana, que justamente el carácter de su obra tiene que ver con la exposición del otro, ¿no? Desde una óptica distinta, y la exposición se llamó así, Dulce Pinzón Diversidades, justamente porque no hay una diversidad, sino muchas, ¿no? Dentro de una misma diversidad hay varias. Y la exposición abordaba las distintas series que tiene el artista, que tiene que ver con cómo visibilizamos a los migrantes en Estados Unidos, o cómo se puede evidenciar no sé, por ejemplo, la multirracialidad, que en realidad la artista está en contra de decirlo, ¿no? Que sí, de hecho la palabra racial ya es por default algo que no debemos de usar. Y bueno, pues hablaba más bien de cómo estamos mezclados, interconectados genéticamente, ¿no? Y bueno, la exposición abordaba las diversidades. Y bueno, esta fue una muestra. Otra que tenemos son 2 exposiciones virtuales. Se han estado trabajando en algún momento con alumnos, por ejemplo, la de Mexicanidades, que justamente trataba de explorar las identidades, ¿no? Distintas identidades que tenemos en México a través de la colección del Campus Estado de México. Y bueno, pues estas exposiciones son virtuales. Estamos por justamente ya ponerlas a disposición, ¿no? Pero bueno, estos son algunos ejemplos de estas. Y ahora le cedo la palabra a Marce nuevamente. Muchas gracias. Como hemos estado repitiendo de una u otra manera, la necesidad de proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural de nuestra región, del mundo, pues es un compromiso de todos y cada uno de nosotros. Sobre todo la importancia de realizar acciones que nos ayuden a promover la necesidad de esta salvaguardia. Además, tenemos, por ejemplo, sin podernos mover, tendríamos que tener acceso a toda la información que existe de nuestro patrimonio, de nuestra institución, pero también a nivel mundial. Entonces, Liz les voy a explicar ahora un poquito sobre cuáles son las acciones que hemos estado realizando. Con respecto a la documentación e investigación, como es una de las funciones también que se tienen como al tener acervos, bueno, pues parte del proceso al hacer el trabajo de registro, pues hay que hacer inventarios y hay que estar actualizando los inventarios cada año. También se hace la documentación de las obras, sobre todo de aquellas obras que están incorporándose actualmente con base en los proyectos de la Iniciativa de Artes, por ejemplo, que estamos trabajando a nivel institucional a través del Laboratorio Arte AC. También es importante decir que todas las obras que tenemos en la colección estamos en ese proceso de documentación. Es un trabajo que no termina, que se sigue realizando, ¿no? Y bueno, pues otro de los espacios más bien otro de los elementos también importantes es considerar los espacios, ¿no? Que sería como el medio para poder adaptar e implementar adecuadamente todas las colecciones para su conservación y consulta. Y bueno, pues parte de todo esto justamente es sociabilizar nuestras colecciones
Y dentro de la sociabilización, bueno, pensamos que hay muchas maneras, como decía Marce, tenemos los espacios virtuales, ¿no? Tenemos las páginas de internet donde podemos consultar algunas de estas obras que tenemos en la colección. Hay un programa que se llama El Objeto del Mes, donde mensualmente se hace una descripción de una obra o de un objeto importante dentro de los acervos del patrimonio cultural y bueno, se está actualizando continuamente. También lo publicamos en la revista Tech Review, actualmente ya es virtual nada más, y también tenemos exposiciones en el espacio público en colaboración con Distrito Tech. Ahora le cedo la palabra a Ana Lucía. Gracias, Liz. Y relacionado con las actividades para dar a conocer nuestros fondos, también hemos participado en convocatorias de registro Memoria del Mundo. Les compartí al inicio de la sesión que tenemos este registro regional Memoria del Mundo por los impresos mexicanos del siglo XVI. Este registro se otorgó en 2002 en conjunto con la Biblioteca Nacional de México y pues bueno, esta es una colección que nos llena de muchísimo orgullo custodiarla en nuestra institución. Otro de los registros Memoria del Mundo es del archivo Mario Panidarqui, que obtuvo el Registro Nacional de Memoria del Mundo, y el tercer registro, que es reciente, de hecho se entregó el diploma en este año, es por la custodia. Tenemos en comodato el Archivo Histórico de la Real Caja de Zacatecas, que son precisamente documentos relacionados con la recaudación de impuestos, de actividades como la minería, desde la época, desde el siglo XVI, y así como tiene otros tipos de instrumentos, de documentos administrativos hasta el periodo del siglo XIX. Y en la siguiente diapositiva podemos ver justo un evento que se hizo en conmemoración de este registro. Hay una exposición virtual que, como mencionaba Marcela, está disponible para toda nuestra comunidad. Se encuentra en la página de la Biblioteca Cervantina, donde ya se hizo una selección de aquellos documentos más representativos de este archivo. Continuamos, por favor. Adelante, Marcela. Pues un poquito hablando de espacios y de sostenibilidad, yo quiero platicarles un poquito de la remodelación del espacio de la Biblioteca Cervantina o de Colecciones Especiales Miguel de Saavedra. Aquí vemos cómo estaba del lado izquierdo, podemos encontrar cómo estaba antes de la remodelación, y del lado derecho, y las siguientes diapositivas van a ver cuáles fueron los esfuerzos que se realizaron. En este caso, estamos presentando un espacio con temperatura controlada, con acceso controlado también para evitar los cambios de temperatura y de humedad, con humedad controlada, con filtración de rayos UV, con luz controlada también, luz LED, y con un sistema contra incendios de alto desarrollo. Además de que hemos separado las colecciones para nuestros fondos en dos espacios de acuerdo al acervo para controlar mejor su cuidado, y cambiamos los libreros a unos más adecuados, más del siglo XXI. Pueden ver del lado derecho nuestra bóveda donde tenemos lo más importante, y pues continuamente estamos en una revisión del diagnóstico de nuestros espacios para ver que todo esté funcionando perfectamente. Y pues a todos nos queremos invitar, a quienes nos siguen, pues a esta reinauguración que será el 24 de agosto a través de nuestras redes de patrimonio a las 5:30 de la tarde, hora de México. Entonces, pues encantados de que también celebren con nosotros estos avances que hemos tenido en el cuidado de nuestro patrimonio. Y bueno, parte también de de este trabajo del cuidado de nuestro patrimonio tuvo que ver, por ejemplo, bueno, en la Biblioteca Cervantina, de hecho, también tuvimos que ver, sobre todo en la custodia y cuidado de los murales que están en el vestíbulo de ese mismo edificio. Pero bueno, también hubo un momento en el que teníamos un mural
dentro de un edificio y se tenía que demoler ese edificio. Entonces, bueno, tuvimos la fortuna de colaborar con especialistas del CENCROPAM, del Centro Nacional de Restauración del Patrimonio Mueble de Limba, y nos ayudaron a hacer justamente todo el traslado de este mural de la forma más adecuada por la situación y las condiciones en las que estaba el mural. Es una obra de José Reyes Mesa, que está pintada al fresco y que fue trasladada y muy bien recibida por la Escuela de Medicina, que está también en Monterrey. Y bueno, pues quien quiere ir a visitar el mural está justamente en el vestíbulo de la escuela, justo enfrente de la biblioteca. Otro proyecto de restauración fue este obelisco monumental que tenemos en Campos, Estado de México. La pieza mide 22 metros de altura. Es una obra que desde el 2000 no se le había dado mantenimiento y había tenido algunos daños por oxidación. Tuvimos un trabajo pues muy cercano con el artista. Afortunadamente hubo muy buena colaboración con él para poder hacer la propuesta visual de los colores y cómo quedaría la pieza. El grupo de restauración es un grupo especialista en restauración de obra monumental, donde trabajaron muchísimas personas, que esa es una de las cosas que también tiene el patrimonio cultural, justamente, que hay una mezcla de saberes para poder realizar la custodia del patrimonio. Tenemos arquitectos, ingenieros civiles, restauradores, ingenieros químicos, artistas y, bueno, obviamente historiadores, curadores que también están involucrados en la custodia del patrimonio. Y, bueno, para esto obviamente también se requiere dinero y también hubieron gestiones, ¿no? La gestión de los recursos, bueno, también es otro de los trabajos para poder promover y la custodia y restauración en un momento dado de las obras, ¿no? Adelante. Pues parte de esta meta de garantizar el acceso público a la información, porque eso en el ODS nos va a dar paz, justicia e instituciones sólidas. Yo estoy muy de acuerdo en que todo el mundo tiene derecho a conocer lo que nos toca resguardar, a disfrutar lo que nos toca cuidar. Y también pienso que este acceso que se da a través de la digitalización, de poner en circulación cierto material, pues es un gran avance para todos. Vamos a hablar ahora un poquito acerca, bueno, Ana Lu nos va a compartir sobre estas acciones de digitalización. Muchas gracias, Marce. Constantemente nos encontramos digitalizando material, pero en este caso en particular, actualmente se encuentra un proyecto que nos alegra mucho que se esté llevando a cabo porque ya es un proyecto de preservación digital que engloba el poder desde catalogar, digitalizar y publicar en nuestro repositorio institucional de recursos abiertos 1 millón de imágenes de 4 campus. Ya se hizo todo este desarrollo en Estado de México, Zacatecas, y actualmente el proyecto se encuentra en Monterrey, que es donde se tiene la mayor cantidad de acervo que se está todos los días, se está digitalizando. Lo que podemos apreciar en las imágenes es también que este proyecto incluye la digitalización, el registro fotográfico, tanto de obras de arte como la digitalización de nuestro acervo documental. Este es un proyecto que en su momento se presentó y se gestionaron los recursos. Obtuvimos un donativo de Fundación FEMSA, que es una empresa que nace en Monterrey y que ahora es una empresa global que apoya este tipo de proyectos. Entonces, las imágenes que vemos allí son de diferentes tomas de cómo el material se ha estado trabajando para poder poner a disposición de la mayor cantidad de personas estos materiales. Pueden visitar nuestro repositorio institucional de recursos abiertos, allí el material está disponible. Entonces, por una parte también decirles que es importante que continuemos con temas de colaboración. Constantemente buscamos la colaboración con otras instituciones hermanas y por mencionar
cómo colaboramos, participamos precisamente en los primeros libros de las Américas con estos impresos mexicanos del siglo XVI, también con el catálogo colectivo de marcas de fuego y de manera especial somos parte de la Asociación Mexicana de Archivos Privados, Archivos y Bibliotecas Privados, que es la única asociación en México, donde nos integramos tanto museos, universidades, bibliotecas, para donde además de compartir buenas prácticas, un requisito indispensable para ser parte de esta asociación es que pongas a disposición de la comunidad en general tus archivos. Entonces, por supuesto, también hemos celebrado acuerdos con la SOMAP, que es la Sociedad Mexicana de Artistas Plásticos, porque el tema de las obras de arte es un tema aparte, que hay retos relacionados con la divulgación de las obras de arte, entonces tenemos convenios para solicitar los permisos a los artistas para poder colocar las imágenes en su momento en el repositorio institucional y por supuesto la colaboración que tenemos con la Escuela Nacional de Conservación. Continuamos, por favor. Adelante, Lisette. Bueno, pues como decía Analu, bueno, dentro de las colaboraciones que tenemos, una y muy importante fue esta colaboración con la UNAM, con el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, en donde se interconectaron otras instituciones también de la universidad, de la UNAM, pero también del INA y de el INBA en algún punto. También, bueno, este proyecto en concreto era justamente tratar de abordar reflexiones, pero también fueron participaciones internacionales en donde se abordó la reflexión en torno a cómo coleccionar y cómo preservar las colecciones digitales, ¿no? Que justamente tiene una relación muy directa con el proyecto de preservación digital que tenemos en el TEC actualmente. Y bueno, pues ahí tuvimos participación activa de nuestros profesores de la Escuela Humanidades, en donde se impartió un taller, participamos en algunas charlas, y bueno, también de nuestra directora del repositorio institucional del Tecnológico Monterrey también estuvo participando ahí, y colegas de nosotros también del patrimonio cultural. Fue muy interesante justamente por estos aprendizajes en común, ¿no? Que justo es lo que creo que también tratamos de promover dentro de nuestras actividades con otras instituciones, sin duda. Adelante, Marce. Como parte de este establecimiento de redes y también de seguir aprendiendo sobre la conservación, sobre los procesos que estamos llevando a cabo y discutir los casos difíciles, pues nosotros también fuimos sede del Fotoobservatorio, del Foro del Fotoobservatorio, una actividad internacional en el que tuvimos temáticas sobre procesos documentales, monitoreo físico, preservación digital, charlas sobre proyectos interesantísimos y que además aprendimos mucho durante esta sede. También queremos compartirles, este es el repositorio institucional que les comentábamos. Desde allí pueden acceder a nuestras colecciones, compartirles que diariamente se está digitalizando material para ponerlo a disposición de cualquier persona. Y pues bueno, básicamente aquí lo que queremos de alguna manera para ya detonar el diálogo es abonar con algunas reflexiones en torno a esta charla que que está en curso, donde básicamente, y ahorita cedo la palabra a mis colegas, para nosotros es importante sensibilizar acerca de estas colecciones, sensibilizar acerca de su importancia. Creo que es importantísimo buscar nuevas maneras de ser cercanas y de acercar estas colecciones a los diferentes públicos. Entonces, consideramos a lo largo de estas prácticas y de estos proyectos que en el momento en que el alumno, que cualquier persona de la comunidad tiene un poco más de información
sobre qué significa tener un libro del siglo XVI o por qué es importante apreciar una escultura. Desde el momento en que ve esa obra, ve ese documento cercano a su vida, en ese momento también lo cuida y lo protege. Y considero también muy importante saber y conocer y subrayar que desde mi punto de vista difundir es preservar, en la manera en que nosotros podamos dar a conocer más las diferentes colecciones que tenemos. En ese momento también estamos preservando porque lo estamos compartiendo con más personas. Y ahora me gustaría ceder la palabra a mi colega Marcela y posteriormente a Lisette. Muchas gracias. Siempre que conversamos de este tema y hacemos un balance, nos damos cuenta que hemos avanzado, nos falta mucho por aprender y tenemos muchas preguntas todavía, ¿no? Y sí debo señalar que encontrarse otras maneras de difundir, de comunicar la importancia de estar en diálogo con las generaciones más jóvenes es una actividad que implica un gran compromiso, pero que se obtiene una gran retroalimentación también. Y mientras yo coincido con Analu y estoy segura que Lisette también lo hará, mientras más podamos dar a conocer cada una de las cosas que tenemos, cada uno de los fondos, de los cuidados, más personas van a sentirse inclusive atraídas hacia el patrimonio cultural. Y lo que yo siempre les comento a los alumnos que es el patrimonio cultural, cuidarlo y saber de ello, tiene cabida para todos. No importa el perfil, al contrario, los perfiles diversos benefician porque entonces podemos acercarnos al cuidado del patrimonio cultural desde una perspectiva integral y transdisciplinar. Pues ahora, Lisette, te dejamos el foro a ti. Gracias, Marce. Bueno, pues yo también coincido obviamente con todo lo que ustedes mencionan. Creo que hay muchos pendientes, ¿no? Con relación al patrimonio y justo repensar cuáles son esos paradigmas que existen acerca del patrimonio y cómo buscar ese cambio para poder custodiarlo de otra manera y poder reconectar con la gente justamente el patrimonio para poder detonar la memoria y los valores de autoestima que muchas veces podemos promover, ¿no? La cohesión social, de las comunidades, en fin, creo que custodiar el patrimonio es una responsabilidad muy grande y sí nos toca diversificar la narrativa del patrimonio, nos toca generar cambios y justamente reflexionar con base en los objetivos de desarrollo sostenible nos puede ayudar como a darle un sentido más allá del simple hecho de custodiar, que creo que es el fin, ¿no? El fin de tener patrimonio, encontrarle una razón de ser. Y bueno, pues nos queda mucho por hacer, pero bueno, pues esta es una oportunidad también para que todos reflexionemos en torno a esto y que podamos reconectarnos y buscar justamente la visibilización de otros patrimonios, pero también de la gente, ¿no? Y de esos otros que a lo mejor no habían visto que el patrimonio es importante. Muchísimas gracias. Un gusto escucharlas, la verdad, una riqueza increíble de las colecciones que nos están compartiendo. Siguiendo aquí a la distancia a nuestros participantes, tenemos ya algunas preguntas para ustedes, si nos pueden hacer favor de ayudarnos a responderlas. Agradecemos a Loreto Ibarra, jefe de biblioteca, que nos envía la primera pregunta y nos pregunta si cuentan con procedimientos o normas de trabajo de conservación del material. Adelante. Ahorita cedo la palabra a Marce también. Sí, sí contamos. De hecho, nuestra oficina nacional surge en 2016 precisamente para implementar
acciones para dar sobre todo un servicio homogéneo y establecer procesos y normas. Y el primer encargo que recibimos como Oficina Nacional fue establecer lineamientos de patrimonio cultural. Entonces, eso es en principio. ¿Por qué? Porque precisamente para poder tanto homologar los procesos, incluso desde el punto de vista de registro y de recepción de donaciones. Entonces, que constantemente recibimos también propuestas de donaciones. Entonces, empezamos con eso como oficina y, por supuesto, las bibliotecas cuentan con procesos. Aquí no sé si, Marce, si tú quieres compartir desde el punto de vista de la biblioteca. Sí, yo quiero pues comentar un par de cosas, pero sobre todo voy a empezar con esto. El ámbito de los Special Collections y de los fondos, todo lo que tiene que ver con patrimonio cultural en el país y también internacionalmente, es un ámbito sumamente generoso en el que estamos con la plena confianza de que cualquier duda que tengamos a la hora de manipular o de tratar algo, podemos preguntar antes de hacer, ¿no? Entonces, empezando con eso, nuestro primer lineamiento es: si dudamos, preguntamos. Y nosotros tenemos algunas actividades que hacemos de conservación continua, como la limpieza, la revisión del material y sobre todo la digitalización, que nos ayuda también para conservar, y también la elaboración de guardas de papel libre de ácido, que ese es la verdad es una actividad que es un hit, porque cuando invitamos gente a que venga y las haga con nosotros, se emocionan y saben que eso lo pueden llevar a sus casas, y si tienen un libro antiguo pueden darle ese tratamiento también, ¿no? Entonces, nosotros recíprocamente del cariño y de la generosidad que hemos recibido, así también queremos compartirlo. Muchas gracias. Tenemos un par de preguntas más. La primera de ellas, que en parte lo han comentado durante esta charla, es: ¿cuáles considerarían son los principales retos de divulgar y cuidar el patrimonio al mismo tiempo? Justo, bueno, no sé, Ana, si gustas. Adelante, Liz, adelante. Justo lo que decíamos es que es un equilibrio, ¿no? Hay que buscar justo el equilibrio. Es muy fino, es muy delgada la línea entre el punto de preservar, nada más, y cargarse solo a preservar, y el de divulgar, porque en el de divulgar también está preservar. Y entonces, bueno, pues obviamente buscar ese equilibrio es el trabajo continuo en torno al patrimonio. Hay que buscar la sensibilización, pero hay que buscar la capacitación, hay que buscar el alinearse con normativas internacionales que nos ayuden justamente no solo a cuidar, sino a catalogar, a sistematizar. Todas nuestras colecciones están alineadas con la normativa, por ejemplo, de ICOM, en el caso de las obras de arte, y también de las colecciones documentales. O sea, todo está como estructurado de esa manera. Entonces, pues sí, es una línea muy delgada, pero que bueno, pues justo es buscar compensar como las dos partes, ¿no? No sé, Ana Luz, si tú y esa... Sí, definitivamente, porque en ocasiones incluso hay colegas que nos dicen cómo acercar esos documentos o los incunables con alumnos de preparatoria incluso, porque en el TEC tenemos también preparatoria y por supuesto profesional, y es simplemente lo que mencionaba Marce, que también se les da capacitación para que ellos primero tengan información sobre el tipo de objeto que es. Por el otro lado, el bibliotecario cuidando en todo momento el material, y a partir de allí, pues poder dar ese acceso, ¿no? Entonces, otro tipo de tema, y ya Marce también podrá dar un poquito más de información, es sobre el tema hasta qué punto, el tema, por ejemplo, en el caso de las obras de arte mencionábamos el tema de los derechos de autor. ¿Hasta qué punto podemos nosotros promover? Si ya hicimos, por ejemplo, en este caso el proyecto Preservación Digital, ya hicimos el registro, pero
hay que hacer el paso del permiso para poder publicar en un repositorio de recursos abiertos, de acuerdo a la ley mexicana, estas imágenes. Entonces, si ustedes revisan el repositorio institucional, en algunos casos en el tema de obras de arte, van a ver que hay unas imágenes que sí se encuentran públicas porque aparecen en el catálogo de artistas que se encuentran en el convenio que firmamos con la SOMAP. En el caso de aquellos artistas que no se encuentran en esa asociación, hay que buscar artista por artista para solicitar el permiso y poder poner la imagen de la escultura, la imagen de la pintura y demás. Entonces, por allí es donde tenemos esos retos también, de acuerdo a la legislación y de acuerdo, por supuesto, en todo momento al respeto de los derechos de autor. Muchas gracias. Tenemos una siguiente pregunta y ya vamos a ir cerrando esta charla. Agradecemos a Lisette Vera y nos pregunta ¿qué características debe de tener un libro para considerarse patrimonio? Como por ejemplo el tema, el año de publicación. ¿Nos pudieran compartir? No, pues una pregunta bien sencillita, ¿verdad? Em, Generalmente hay una combinación de elementos, ¿no? Como, por ejemplo, el autor, la fecha de publicación, el proceso de publicación, por ejemplo. Por eso los libros antiguos casi no dudamos, se van directo a patrimonio. Pero a partir del siglo XIX, que comienza más fuertemente la industrialización, ya buscamos otros elementos también. La rareza, por ejemplo, las condiciones de preservación. Y realmente todos los libros que existen en el mundo son posibles de ser patrimonio, ¿no? Y si nos vamos al futuro posapocalíptico, pues más, pensando en Fahrenheit 451 y demás. Pero sí, esos serían los elementos. Sobre todo ahora se documenta muy bien la materialidad, o sea, cómo fue construido el libro. Y cualquier elemento que lo haga único, por ejemplo, una dedicatoria, un ex libris, una anotación, todos esos elementos se hace como una conformación y eso es lo que le da la patrimonialización de algún libro o de algún fondo documental. Muy amables. Tenemos una siguiente pregunta por parte de Evelyn Didier y nos pregunta, ¿qué área es responsable del patrimonio cultural de la universidad? ¿Participan diversas áreas? ¿Cuáles? Gracias. En este sentido, la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural se encuentra en la Escuela de Humanidades y Educación. Y desde aquí lo que buscamos es ser un agente que conecte con las diferentes escuelas de nuestra institución. Entonces, el patrimonio cultural es de todos, incluso, y lo que buscamos nosotros siempre es que se estudie desde las diferentes áreas temáticas. De allí, por eso también nuestro interés en que se realice esta comunicación. Y también trabajamos de manera muy cercana, por supuesto, con los campus. Entonces, con cada campus, por ejemplo, en este caso, nuestra biblioteca insignia se encuentra en nuestro campus, nuestro primer campus y nuestro campus principal, que es Monterrey, en este sentido, se trabaja de manera muy cercana con cada bibliotecario. Entonces, para nosotros es importante. Y en el caso de las colecciones de arte, buscamos también coordinarnos con un responsable de la colección, en aquellos casos donde tenemos un responsable. Entonces, siempre yo diría que es trabajo en equipo. Si bien de manera estructural estamos nosotros en la Escuela de Humanidades y Educación, buscamos siempre promover que desde aquí podamos implementar proyectos con las diferentes entidades que conformamos el TEC de Monterrey. Muchísimas gracias. Ya estamos en tiempo y la última reflexión para cerrar la conversación y posteriormente invitar a nuestros participantes el día de hoy a la siguiente sesión de webinar que tenemos el próximo mes. Quisiera preguntarles
¿qué recomendación le harían a quienes nos están escuchando el día de hoy? Con una pregunta muy específica, creo que nos lo habían compartido también eh, en el chat un segundo. Tiene que ver eh, cómo, qué recomendación darían para promover las colecciones patrimoniales con las actuales generaciones que tenemos hoy día. No sé si alguna de mis colegas quiere. Pues bueno, yo podría decir, yo creo que también las nuevas generaciones que se asume que normalmente no les interesa el patrimonio, que lo verían como algo aburrido, yo creo que están interesadas de alguna u otra manera en que se les considere como personas pensantes con capacidad de reflexionar. Muchas veces damos por hecho que ellos pues no lo toman en cuenta, pero sí creo que están interesados en eso y eso nos ha pasado en algunos momentos con conversaciones con alumnos. Hemos encontrado vías, pues, digamos, como en un lenguaje como común a los alumnos o a las generaciones actuales, que pueden ser los medios digitales, ¿no? Por ejemplo, o las plataformas en donde ellos desarrollan la creatividad, ¿no? En el caso de el arte, por ejemplo, creo que es un medio mucho más amigable, entrecomillado, porque creo que también si tú le encuentras el sentido a lo histórico, también puede ser un recurso muy interesante para desarrollar pues materias o clases o justamente promover el patrimonio. Yo creo que el juego es un medio, pero también encontrar los medios comunes a los jóvenes, ¿no? Y la parte de los medios digitales creo que es una vía que hemos encontrado también en algún momento con materias en concreto que tiene que ver, por ejemplo, con videojuegos, que creo que eso también nos ha funcionado. Adelante, Marce, no sé si quieres abundar. Sí, yo quería comentar súper breve una frase que hace algún tiempo yo escuché que me cimbró y que la quiero compartir con ustedes. Una especialista en arte dijo, es que el arte no se expone, uno se expone al arte. Entonces, ofrecer las oportunidades para que los alumnos y no alumnos, cualquier persona que quiera acercarse al patrimonio y ellos se expongan al patrimonio cultural es una oportunidad. Estamos siempre en ensayo y error, ¿no? Intentamos hasta por filtros de Instagram, pero hacemos todo lo que podemos para eso y pues tenemos algunas cosas exitosas y otras que requerimos mejorar, como todo. Y quizás solo agregar muy rápidamente que algo que la verdad de lo cual hemos aprendido muchísimo es que de los retos que les compartimos de Semana I, Semana TEC, Semestre I, es dar el reto a los alumnos. Cómo después de explicarte este objeto o esta obra de arte, cómo la compartirías con un amigo, para que no venga desde alguien que ya difunde patrimonio, sino que sea de un amigo, ¿cómo lo difundirían? Y por supuesto han salido propuestas valiosísimas desde de Fototeca, desde que es el nuevo, era el Instagram de esa época, ¿no? Entonces, o ahora próximamente estamos por lanzar Patrimonio Cultural, la Biblioteca Cervantina en el metaverso. Entonces, constantemente estamos buscando de qué manera llegar a esta generación y realmente estamos en ese camino constante y en ese esfuerzo constante que tanto también nos impulsa. Gracias. Muchas gracias, un placer escucharlas. Creo que aquí nos pudiéramos quedar toda la tarde, pero el tiempo necesitamos respetar a nuestros colegas y sus agendas. Les agradecemos mucho a nuestros participantes sus consultas. Les recuerdo, por favor, completar la evaluación de esta actividad que nos permitirá seguir mejorando en esta serie de conversaciones bibliotecarias los temas que ustedes quisieran escuchar el día de mañana para poder prepararlos con tiempo. Y agradecemos al equipo de Patrimonio Cultural del Tecnológico de Monterrey, Ana Lucía Macías Chiu, Lisette Saldívar Larrañaga y Marcela Beltrán Bravo, por tan excelente exposición de las colecciones patrimoniales que tienen en custodia y en difusión. Muchas gracias.